Me convierte en Comanche. ¡Comanchería! Pocas horas antes de grabar este episodio, veíamos por cuarta vez en estos 6 meses la mano levantada de los Estados Unidos para vetar la propuesta del reconocimiento del Estado palestino, pese a decir repetidas veces que están a favor de la solución de los dos estados. Cargado de impotencia y frustración, el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, se quebró en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ante este nuevo atropello. Horas después, Irán confirmaba que había repelido un ataque con drones contra los alrededores de la ciudad de Isfahán, donde hay tanto una base militar como una instalación nuclear, ambas sin daños. Israel, pese a los llamados a la contención por parte de Occidente, no se contenía. Ayer también ocurría otra cosa. La Unión Europea aprobaba sanciones contra Irán por la respuesta al ataque israelí sufrido en su consulado en Damasco el 1 de abril. Pero a Israel ninguna sanción se le avecina tras 6 meses y 12 días de genocidio en Gaza. Este es el estado de la cuestión. Conviene preguntarnos, ¿desde cuándo estamos en escalada bélica en la región? ¿Acaso todo empezó a hervir la semana pasada con la respuesta iraní? ¿Qué papel cumplen los medios de comunicación en que creamos que no han pasado 6 meses, sino tan solo unos días? Hoy en Zona Comanche nos hacemos la pregunta: ¿es esta escalada inevitable? Bienvenidas. Me convierte en Comanche. ¡Comanchería! Bienvenidos y bienvenidas, Comanches, a nuestra habitual cita de los viernes. Queremos hablar de un tema del que hemos hablado, pero es que sigue habiendo más novedades. Escalada bélica es esa palabra que ha entrado de alguna manera en nuestro escenario, junto con otra palabra que también ha sonado mucho en diferentes espacios, que es contención. Queremos preguntarnos por esa escalada bélica, por quién se tiene que contener, si es que acaso ha habido cierto tipo de contención en el último ataque que hemos conocido precisamente en la madrugada de hoy que estamos grabando este programa por parte de Israel, esta vez contra Irán. Dicen ellos como respuesta al ataque iraní del sábado, que a la vez era respuesta al ataque del 1 de abril de Israel contra su consulado en Damasco. Queremos hablar a fondo de todo esto, como es habitual en Zona Comanche, y para ello cuento hoy en la mesa de análisis con Manu Levín, director de contenidos de Canal Red. Gracias por estar con nosotras. Gracias a ti, Laura. Olga Rodríguez, periodista internacional, bienvenida como siempre. Un placer. Alejandro López, analista internacional y miembro de Descifrando la Guerra. Gracias por estar con nosotras. Un placer, encantado. Y Naya Sanso, socióloga y analista de geopolíticas. Bienvenida, Naya. Hola, buenas tardes. Como siempre, antes de empezar la reflexión y el debate, vamos con el resumen de Zona Comanche en el punto de mira. El 1 de abril, en un ataque aéreo israelí contra el consulado iraní en Damasco, se dio un nuevo paso en una escalada peligrosa en Medio Oriente. Una escalada que incluye los 6 meses de genocidio que perpetra el Estado de Israel en la Franja de Gaza. El ataque aéreo israelí mató a 7 personas, entre ellas generales de brigada de la Guardia Revolucionaria. Para Israel, la presencia de altos oficiales militares en las instalaciones diplomáticas convertía al edificio en un objetivo legítimo. Este fin de semana, Irán ha respondido a este ataque. Alrededor de 300 drones, misiles de crucero y balísticos fueron lanzados desde territorio iraní hacia el de Israel. No ha habido ninguna persona muerta producto del ataque, que fue mayoritariamente detenido por las defensas aéreas, tanto de Israel como de los Estados Unidos, Reino Unido y Jordania. El discurso occidental a partir de los sucesos del fin de semana ha sido bastante unánime. Condena al ataque de Irán, al que consideran ataque y no reacción, consideración de sanciones contra dicho país y llamadas a la contención en la región para evitar una escalada bélica. Unas reacciones que contrastan con el discurso empleado con respecto a Israel desde el 7 de octubre de 2023. En la madrugada de hoy viernes 19 de abril, Israel respondía nuevamente con un ataque con drones contra Isfahán, donde, de momento, no se han registrado daños. Este ataque se ha producido tan solo unas horas después de que el veto de los Estados Unidos frustrara la posibilidad de conceder a Palestina el estatus de miembro de pleno derecho de la ONU. Hoy, en Zona Comanche, nos preguntamos si la escalada bélica es ya irreversible y analizamos los mensajes hegemónicos en torno a los sucesos de estos últimos días en Medio Oriente. Exactamente como lo decíamos en el vídeo de introducción, vamos a la regla del minuto y la pregunta es precisamente esa. ¿Estamos ya en un momento de escalada bélica irreversible? Empiezo por mi izquierda, Manu. Bueno, estamos en una tendencia hacia una escalada bélica no solo a nivel regional, sino a nivel global, pero irreversible no es, irreversible nunca es. Lo que pasa es que para que se revierta, los pueblos, la ciudadanía, tienen que irrumpir en la escena para poder frenar esa tendencia. Tienen que irrumpir, digamos, en las urnas. Ahora en junio hay unas elecciones europeas donde claramente se vota guerra o se vota paz y hay una mayoría, según todas las encuestas de la población, que no quiere militarización y que no quiere guerra. Esa mayoría se tiene que expresar en esas elecciones, pero se tiene que expresar también, en mi opinión, en la calle, fuera de los cauces institucionales, para exigir
a nuestros gobernantes que, digamos, que se frene una deriva hacia una guerra que la gran mayoría de la población no quiere y que va a pagar. Olga. Nunca es tarde para evitar una escalada, pero vemos que hay actores en la región e internacionales con interés en que esa escalada se produzca, porque además de esa escalada ya hemos visto como la semana pasada o hace unos días tan solo el relato de esa escalada desvía el foco de atención de la masacre en Gaza y garantiza a Israel un apoyo de sus aliados con Estados Unidos a la cabeza. Eso es lo que busca Israel, que por otro lado es un Estado experimentado en aprovechar la guerra perpetua y la guerra eterna para su política de hechos consumados y su impunidad, es decir, para extender la ocupación ilegal en los territorios palestinos y anexionarse más territorio. Estoy de acuerdo con Manu que ante eso estamos viendo cómo por un lado van las sociedades y por otro lado van los gobiernos y la mayoría de los dirigentes occidentales. Y hay que ejercer la fuerza de la calle y la fuerza de las urnas para intentar dar la vuelta a este belicismo. Alejandro. Yo coincido en que irreversible no es, pero es cierto que la tendencia ahora mismo en Oriente Medio va hacia el conflicto, por cómo se están enconando algunas posiciones. Es verdad que, y es curioso, hemos visto a Estados Unidos y a Irán coincidiendo en intentar, a través de terceros, llegar a mensajes que pudieran dar señales contundentes, pero no escalatorias. Es decir, esos ciclos de acción-respuesta que intenta equilibrar Irán, con esto de decir que se dan por contestados los ataques de Damasco, Israel no los acepta. Israel considera que tiene que realizar sus operaciones, cambiar su doctrina de seguridad de esa gran cúpula de hierro y de ir segando, como llaman ellos, ¿no?, la hierba de los palestinos cuando lanzan cohetes, a una asertividad mayor frente a Hezbollah, frente a Hamas, frente a Irán, y esto implica que el difícil equilibrio interno del gabinete israelí les fuerce a lanzar ataques escalatorios. Puede que Estados Unidos intente controlarlos, pero la realidad es que en Israel esos ciclos de acción-respuesta llevan a una tendencia escalatoria. Voy contigo, tu minuto, Naya. Bueno, por no repetir lo que ya han dicho los compañeros, en esta tendencia de escalada, de ver cómo estas guerras encubiertas, por ejemplo, el enfrentamiento entre Irán e Israel pueden convertirse en una guerra directa, vemos que esa guerra, ese enfrentamiento, nacería ya internacionalizado, lo que lo hace mucho más peligroso, evidentemente, pero no tenemos que olvidar que también al implicar a más actores vemos cómo algunos de ellos, especialmente el hegemón Estados Unidos, disponen de una serie de herramientas para ejercer no solo la contención, sino la disuasión. Si analizamos los dos ataques, tanto el de Irán como el de Israel, si eso es lo que ha ocurrido esta madrugada, estamos viendo que por el momento sigue habiendo cierta contención. Por lo tanto, inevitable no hay nada y en este momento sigue habiendo herramientas para paralizar o detener o frenar esta tendencia belicista y de escalada que estamos viendo en Oriente Próximo y que se enmarca en una tendencia prácticamente global hacia más tensiones y hacia más conflicto. Hay un cierto consenso que me gusta porque en realidad da un consenso de cierto optimismo, de que no es irreversible, de que todavía es evitable, de que es verdad que hay tendencias, como decías, también escalatorias, pero que todavía hay ahí y que incluso, y esto lo ponían sobre la mesa, la respuesta que hemos visto de Israel en esta madrugada, de hoy que estamos grabando el programa, también ha habido ahí una cierta contención. A lo mejor no era lo que esperábamos que fuera una respuesta de Israel después de ver 6 meses de genocidio. Claro, uno se espera otro tipo de intensidad. Entonces voy a empezar por lo último, porque son los últimos datos, lo que tenemos esta madrugada. ¿Qué es lo que ha ocurrido esta madrugada? Por intentar ponerle un poco de forma, un poco en el análisis, más allá de los datos concretos, los drones, más allá de eso. ¿Qué es lo que significa lo que hemos visto esta madrugada? ¿Cómo lo podríamos describir? Bueno, yo coincido en que es una señal positiva en la medida en la que expresa que hay una cierta contención o digamos que si Israel hubiera hecho un ataque a Irán de otras características, claramente, bueno, pues estaríamos hablando de una escalada peligrosísima, ¿no? Parece que eso no ha sucedido. Parece que hay una idea que yo creo que también hay que poner en cuestión, que Estados Unidos, digamos, que está intercediendo para evitar esa escalada. Yo creo que ahí es evidente que Israel tiene su propia agenda también, no es, digamos, al 100% un títere de Estados Unidos, ¿no? Hay agendas diferentes que pueden diverger, pero Estados Unidos luego en los hechos, bueno, acaba de vetar la entrada de Palestina como miembro de la ONU. Parece que hay un visto bueno para la invasión de Rafah,
Con lo cual yo creo que en los hechos el sostenimiento de Estados Unidos a Israel sigue siendo absoluto y, digamos, en las declaraciones también, porque hay unas elecciones en Estados Unidos muy pronto y hay un temor por parte de los demócratas a perder en buena medida como resultado de su patrocinio al genocidio, bueno, pues ahí hay que hacer ciertos equilibrios y hay que mandar el mensaje de que en este caso Estados Unidos no le interesa una escalada o está conteniendo a Israel, pero bueno, yo creo que eso tiene más que ver con gestos dirigidos a marcar una posición de cara a las elecciones y de cara a la opinión pública que lo que tiene que ver con los hechos reales, ¿no? Donde digamos que las decisiones van completamente en la línea de seguir apoyando a Israel en su genocidio en Palestina y de seguir manteniendo esa alianza absolutamente sólida con el proyecto colonial de Israel en la región. Olga. Aquí hay un bucle, por un lado la masacre en Gaza, que lleva más de 6 meses, por otro lado el ataque israelí contra la embajada iraní en Damasco, que provocó muertos. Ante ello hubo silencio, hasta el punto de que buena parte de la ciudadanía no se enteró porque no hubo aspavientos ni la reacción que posteriormente hubo ante el ataque iraní contra Israel, que no provocó muertes. Es decir, por ejemplo, vimos como en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Francia, Reino Unido y Estados Unidos operaron para evitar condena en Naciones Unidas al ataque israelí contra la embajada iraní en Damasco, que provocó muertos. Irán había pedido una condena en Naciones Unidas y había dicho que eso le bastaba para no responder. No sabemos si habría sido así o no. Lo que sí sabemos es que no se emplearon todas las herramientas que podrían haber contenido y quizás evitado esa respuesta de Irán. Bien, ante ello, Irán responde, hay grandes aspavientos, condenas inmediatas, y Estados Unidos ahí sí que pide una condena en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ahora, lo que hemos visto en las últimas horas es nuevamente la respuesta de Israel a lo de Irán en un bucle sin fin, ¿no? ¿Ha sido contenido Israel? También ha sido contenido Irán en su respuesta. Frente a los aspavientos de Israel, frente a las exigencias de condena inmediata, etc., Irán está corriendo un tupido velo, ni siquiera está dando datos de si hay muertos o no hasta el momento, y lo considera algo menor. Es decir, está teniendo una reacción de desescalada. Y esto es muy importante, porque si Irán hubiera contestado de otra manera, ahora estaríamos en estos momentos en otro clima muy diferente. Habría que recordar, y voy ahora contigo, Alejandro, que de hecho cuando se supieron los hechos, muy temprano esta mañana, estábamos siguiendo toda la actualidad, desde las fuentes de Estados Unidos se confirmaba directamente que había sido un ataque israelí. Fuentes iraníes tardaron un poco más en siquiera señalarlo, que no me parece tampoco un dato menor, Alejandro. No, de hecho, es tan importante eso que nosotros esperábamos contención de Irán en la respuesta, que es lo que más o menos hay consenso en que se produjo, pero no esperábamos esa contención de Israel. El hecho de que ni Irán ni Israel hayan dado esa bola al ataque, lo hayan hecho como una respuesta interna para el eje de la resistencia por un lado o para el gabinete de guerra por el otro, y que en Israel hay perfiles tanto en la oposición como en el gobierno que quieren una respuesta mucho más agresiva. Eso demuestra que Israel ha dado al menos un tiempo a Estados Unidos para que le ofrezca algo a nivel político con lo que puedan retrasar la respuesta. Yo no diría que esto se vaya a cancelar, sino que al menos ganen tiempo por las festividades judías, que parece un poco frívolo decirlo, pero es que los rabinos cercanos a los ultraortodoxos han influido en el gabinete de guerra para pedir que no se dé un ataque durante las festividades judías, ¿no? Y es verdad que Israel no es un títere 100% de Estados Unidos, pero también es verdad que Israel es inteligente y sabe que no solo ellos dependen de Estados Unidos también depende de Israel. Entonces, esa influencia que tiene en Oriente Medio no puede permitirse a Estados Unidos dejar caer a su socio, y por lo tanto, si hay un conflicto, ellos saben que tienen una mano con la que empujar, porque Estados Unidos no les puede dejar caer. Un poco en la misma línea voy a coger algo que dice Alejandro para ir con Naya, esto de la idea de lo que pueden haber, lo que le puedan ofrecer a Israel los Estados Unidos también, ¿no? Como este factor dentro de la ecuación, ¿cómo lo valoras tú y qué es aquello que podrían ofrecerle ahora mismo, Naya? Además de ya toda la complicidad que estamos viendo a lo largo de estos meses. Bueno, Estados Unidos, Joe Biden ha dejado claro que siempre va a defender al Estado de Israel. Es decir, si se ve atacado, si ocurre algo como lo que ocurrió el sábado, Estados Unidos lo demostró, es capaz de derribar los misiles iraníes, algo que no ha hecho en Ucrania, por ejemplo, y ha causado cierta molestia en Kiev. Estados Unidos también ha dejado claro
quizá algo menos claro, pero sí que ha intentado dejar claro que no va a participar en acciones ofensivas. ¿Dónde está la frontera entre defensa y ataque? Estamos viendo que todo tipo de actuación está siendo calificado de defensa en el caso de Gaza. ¿Va a ser así en el escenario más grande, que sería todo Oriente Próximo? Es previsible que no lo sea. Israel, para atacar a Irán, necesitaría una participación mucho más directa de Estados Unidos, que por el momento es hacer. Todo puede cambiar en el futuro, pero a día de hoy estamos viendo un ataque iraní con contención, un ataque israelí de la misma manera. Veremos qué ocurre en el futuro. Ninguno de los dos países ha intentado atacar las infraestructuras nucleares del otro, por lo tanto no podemos hablar todavía de desescalada, pero sí de cierto freno a lo que parecía una escalada que podía ascender con mucha mayor rapidez. Hablamos de un cierto freno, hemos puesto mucho el ojo, creo que esto tampoco es casual, en los Estados Unidos. Quiero que vayamos un ratito a Europa también, pensar cómo están siendo las reacciones. Lo comentaba un poco Olga, ¿no? Este doble rasero, como en algunos casos casi silenciado lo que ocurrió el 1 de abril, el ataque israelí al consulado de Damasco, y por otro lado, en cambio, la respuesta de Irán bastante más sonora en todos los medios de comunicación. Bueno, al hilo de todo ello, esta semana también hemos visto ya todo el discurso de sanciones económicas posibles puestas sobre la mesa. Quiero que escuchemos a uno de varios, porque ha habido varias declaraciones en este sentido. Vamos con las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron respecto de sanciones económicas para Irán. Creo que debemos adaptar y ampliar las sanciones a Irán e ir más allá de lo previsto. Estamos a favor de sanciones que también apunten a todo lo que pueda ayudar a fabricar misiles y drones como los que se utilizaron durante el ataque del sábado y el domingo, y que también se están utilizando en Ucrania. Ojo con esa vinculación final, que tampoco es gratuita, y que también meter Ucrania también ahí. Es verdad que es un doble rasero. La respuesta fácil es, ya sabemos que hay un doble rasero, no es lo mismo Israel que Irán. Quisiera la respuesta más bien difícil. ¿Cómo se actúa con este tipo de reacciones tan veloces en este caso? Y si esto contribuye en algo a esa contención que estamos teniendo un consenso de que en alguna medida está habiendo, incluso entre Israel e Irán. Bueno, esto muestra el doble rasero, ¿no? Insostenible que estamos viviendo, ¿no? A Israel no solo no se le sanciona, sino que se le apoya y se le sigue vendiendo armas, mientras que a Irán, en una respuesta que ha sido sin víctimas, afortunadamente, se habla de todo tipo de sanciones contra ese país. Yo creo que esto es una evidencia que todo el mundo ve, ¿no? y que bueno, expresa la hipocresía en la que se basa la política internacional y las alianzas a nivel internacional. Y sobre el papel de Europa, insisto en lo que decía al principio. En junio hay unas elecciones europeas que creo que van a ser las más importantes quizá de la historia de Europa, donde esa mayoría que, según por ejemplo, el último Eurobarómetro de este mismo miércoles, arrojaba que la mayoría de la población en Europa cree que el Parlamento Europeo debería apostar por la paz. Bueno, pues esa mayoría debería expresarse, deberíamos comprender, digamos, la dimensión de estas elecciones y la necesidad de que haya millones y millones de europeos y europeas que vayan ese día a las urnas a decirle a Macron y a von der Leyen y compañía que no queremos que nos metan en una guerra mundial, que además es un término que se estaba analizando absolutamente en los medios de comunicación. A mí me da escalofríos cuando pongo la televisión y veo un rótulo que dice la Tercera Guerra Mundial más cerca, ¿no? Como salió el otro día en Telecinco, es decir, la ligereza y la banalidad con la que se está normalizando ese marco, ¿no? de escalada bélica es espeluznante. Yo creo que hay que poner pie en pared y que hay que ir el 9 de junio a decir que eso no puede ser y que hay que cambiar la dirección y que Europa tiene que usar su fuerza política y su fuerza diplomática para tener un papel distinto en todo esto. Claro, eso implica también digamos, la autonomía estratégica con respecto a los Estados Unidos. Antes comentábamos off the record, decía Alejandro, Europa no tiene política exterior, ¿no? Bueno, hay mucho de eso. Europa tiene que empezar a tener su propia política exterior independiente de los intereses de Estados Unidos, y esa es la única manera también de que se pueda frenar esto, aunque digo algo más. Siempre decimos como que Israel, bueno, es un actor títere de Estados Unidos, pero también lo es de Francia, también lo es de Alemania, también lo es del Reino Unido. Para países para los que es política de Estado también la existencia del Estado de Israel.
lleva siéndolo mucho tiempo por muchos motivos, entre ellos, tengo que decirlo, porque Israel, digamos, es la concreción del sueño de los fascistas europeos de toda la vida, que también era vaciar Europa de judíos y mandarlos ahí a que desestabilicen esa región y a que se maten contra los árabes desde hace 65 años, o más bien que maten, bueno, digo que se maten, pero está claro cuál es el desequilibrio, ¿no?, en ese conflicto, por llamarlo entre comillas así. Voy a coger esto que ha dicho Manu, voy con Olga y lo meto en el debate también. Decías, claro, estábamos comentando que en realidad Europa no tiene política exterior. Ahí hay quien diría, porque hemos escuchado también esto en las últimas semanas muchísimo, que precisamente para tener soberanía, precisamente para que Europa pueda defenderse y tenga una cierta autonomía, hay que armarse mucho más, automáticamente. ¿Cómo valoramos también metiendo esta clave en el debate? Bueno, que una y otra vez queda fuera de la ecuación lo que mejor resuelve cualquier conflicto, que es la negociación, el diálogo y la voluntad a veces de cesión y de cumplimiento del derecho internacional por todas las partes. Cuando ahora escuchaba a Manu hablar, recordaba 2022 y lo que fueron esos tambores de guerra y ese belicismo en el que cualquiera que públicamente emitía una mínima duda sobre los riesgos que suponía presentar la vía de la guerra perpetua en Ucrania como única opción, era tachado inmediatamente de putinista, estigmatizado o criminalizado, ¿no? Cuando ya en 2022, desde el inicio, veíamos los riesgos que iba a implicar ese escenario tras la invasión ilegal rusa de Ucrania, sí se apostaba solo por la vía de la guerra como única opción, porque el escenario iba a ser la guerra de desgaste y convertir Ucrania en un tablero para el pulso entre potencias más grandes, ¿no?, como así ha sido. Y eso además tiene una repercusión para Europa. A día de hoy vemos cómo se nos presenta también el tema de Israel y Palestina a través de la vía del belicismo como única opción, cuando la solución es clara y evidente. Cumplimiento del derecho internacional, cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, reconocimiento en Naciones Unidas del Estado palestino y negociaciones de paz que tienen que implicar el fin de la ocupación ilegal. Aquí Israel está apostando por la guerra perpetua y por una escalada, lo que puede implicar una escalada con el riesgo que eso conlleva. ¿Para qué? Porque no quiere ceder ni un milímetro de territorio ocupado, porque quiere mantener la anexión de esos territorios ocupados palestinos, porque no quiere cumplir con el derecho internacional y con las resoluciones de Naciones Unidas. Es algo realmente grave, porque además en el fondo una y otra vez vemos cómo nos están obligando a dejar fuera de la ecuación la cuestión palestina, a la población palestina. Es decir, en el momento en el que el relato es el riesgo de escalada regional, Irán e Israel, ¿dónde queda aquí el pueblo palestino? ¿Dónde queda aquí la masacre en Gaza? ¿Dónde queda aquí la gente de Gaza? ¿Y dónde queda aquí la necesidad de cumplir las resoluciones de Naciones Unidas y de terminar la ocupación ilegal del territorio palestino? La llave para la desescalada es el alto el fuego inmediato en Gaza, pero no lo quiere Israel y Estados Unidos está permitiendo a Israel mantener esa masacre. Alejandro. Sí, bueno, y los países europeos, evidentemente, cada uno tiene una política distinta, pero el consenso es haber cedido competencias clave en defensa y en exteriores a Estados Unidos, y esto no es algo nuevo que podamos decir que viene desde el 7 de octubre. Lo que nos hemos encontrado es que ¿quién rompió el acuerdo nuclear con Irán? Fue Estados Unidos, ¿no? Lo que ocurrió después fue que Irán empezó, por lo tanto, a pedir a los europeos que se comprometieran con mantener ese acuerdo. Y los europeos finalmente acabaron cediendo ante Estados Unidos. Se amplió el nivel de enriquecimiento de uranio en Irán y, por lo tanto, Israel empezó a pedir ataques directos sobre territorio iraní. Y los europeos no hicieron nada más que venderles armas a los israelíes, es decir, se toleró. Por lo tanto, el pedido mucho anterior a ese 7 de octubre de atacar territorio iraní se consideraba algo legítimo desde Israel. Esto nos ha llevado, por lo tanto, a que se ha seguido la línea marcada por Estados Unidos, incluso con Donald Trump en la Casa Blanca, ¿no? Ahora vamos a ver lo que ocurre. El tema es que ahora que hay una escalada en la que han puesto la excusa de los palestinos desde Israel para esa guerra más amplia que están intentando llevar a cabo,
intentan conseguir sus objetivos políticos, como en este caso era, por ejemplo, eliminar la frontera de Gaza con Egipto, entre otros muchos, ¿no? La famosa intervención de Rafah, en la que Estados Unidos no estaba de acuerdo y, sin embargo, después de esta escalada con Irán, parece que Estados Unidos pudiera ponerse de perfil. Ahora ha dicho Antony Blinken que no apoyan una intervención en Rafah, pero la realidad es que, según todas las filtraciones, se están suavizando las posiciones, tanto con una batalla con Hezbollah, como una intervención militar en Rafah, como el facilitar acuerdos regionales con países árabes, que por cierto, igual que los europeos, son los primeros que dejaron fuera a los palestinos de la centralidad política en el acuerdo con Israel, y además este tipo de negociaciones entre Estados Unidos e Israel, para las tiranteces que hemos ido comentando, nos llevan a que lo mismo encontramos que Israel consigue nuevas normalizaciones políticas o consigue acuerdos militares importantes, o consigue que Estados Unidos se comprometa más en su defensa, porque han dicho que van a defender pero no atacar a Irán, a cambio de retrasar una guerra regional que podría escalar igualmente si continúan sus campañas en Líbano y en Gaza. O sea que nos encontramos con que solo estarían dando una escalada más espaciada. Ganando un poquito de aire, si acaso. Voy contigo también, Naya, un poco en esta línea de lo que estamos comentando aquí en la mesa también. ¿Tú creerías que ha logrado de alguna manera Netanyahu en la última semana, justo a raíz de lo que ocurrió el fin de semana que acaba de pasar, ha logrado de alguna manera desviar ese foco de la atención y que salga el eje de la agenda palestina, el pueblo palestino, de la centralidad del debate en la agenda pública? Por desgracia, el pueblo palestino desapareció de la centralidad prácticamente el 7 de octubre. Hemos oído tantas veces a los líderes norteamericanos como a los europeos hablar de escudos humanos, de culpando a Hamas de la miseria en la que está viviendo ahora mismo el pueblo palestino de Gaza, sin mencionar que son los bombardeos israelíes los que están destruyendo las infraestructuras, las viviendas en Gaza, y no es jamás utilizando al pueblo como escudos humanos, teniendo en cuenta la grandísima densidad de población de algunas de las zonas de Gaza en las que se están produciendo los bombardeos. ¿Dónde estamos ahora? El pueblo palestino desapareció hace mucho tiempo y esta semana ha desaparecido prácticamente Gaza en general. Si escuchamos a la BBC, el discurso ahora, en Piers Morgan, por ejemplo, eso es lo que nos está contando. Netanyahu ha conseguido con este ataque iraní desviar la atención. Él está completamente deslegitimado. Esta guerra, esta escalada, le da esa legitimidad que había perdido. Es lo que estamos escuchando del Reino Unido. Es también en parte lo que estamos escuchando de Alemania. ¿Qué ha conseguido Irán? Irán ha conseguido demostrar que está aislado. Es lo que nos ha dicho Annalena Baerbock, una de las personas más beligerantes en estos momentos. Ahí ha hablado de aislamiento de Irán. El aislamiento es relativo. Es cierto que Israel tuvo la ayuda para derribar esos misiles iraníes de Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Jordania, se habla incluso de Arabia Saudí. Pero también es cierto que Estados Unidos se ha quedado solo en Naciones Unidas. Ha sido Estados Unidos el quien ha vetado ese reconocimiento del Estado palestino. 2 abstenciones, Suiza y el Reino Unido. El resto de países han votado a favor de Palestina. Todo esto después de una semana en la que, como hemos podido leer en The Intercept, por ejemplo, ha habido toda una labor de lobby en la que ha participado también, por ejemplo, Ecuador, para intentar conseguir que la votación no llegara al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ese ya es, que se llegara a esa votación es ya un fracaso de Estados Unidos. ¿Por qué no quería Estados Unidos que esa votación se produjera? Precisamente para no tener que vetar el reconocimiento del Estado palestino, tener que vetar. Parece que hay algún tipo de obligación moral de defender a Israel hasta los extremos, incluso cuando Estados Unidos supuestamente defiende esa solución de los 2 estados. Después de vetar ese reconocimiento, Antony Blinken vuelve a insistir en la solución de los 2 estados e insiste en que el reconocimiento de Naciones Unidas no es la vía para conseguir un Estado palestino. Quizá
quizá depende de qué Estado palestino, de qué tipo de Estado palestino estamos hablando. ¿Se trata de un Estado soberano? No. Se trata, como mucho, de cierta autonomía dentro del aparato de seguridad de Israel, es decir, básicamente perpetuar la ocupación. Hasta ahí es lo único a lo que está dispuesto a llegar a Estados Unidos, mientras que Israel ni siquiera está dispuesto a llegar a lo que en teoría se prometió en Oslo hace varias décadas. Ahora Blinken nos puede hablar de acelerar esas negociaciones y de buscar la solución de los dos estados por la vía de la negociación. ¿Cuál? Han pasado 3 décadas desde Oslo y no se ha avanzado de ninguna manera en esa dirección. Por lo tanto, el papel de Estados Unidos en esta situación ha sido negativo a lo largo de este tiempo, lo sigue siendo ahora, y en el caso de los países europeos esa autonomía estratégica es inexistente y nunca han sido capaces de llevar siquiera a la agenda política real el reconocimiento del Estado palestino de tal manera que se pudiera incluso avanzar a esa solución, si es que lo es, de los dos estados. Fíjate, justo tras los acuerdos de Oslo es cuando yo empecé a trabajar en Israel y en Palestina, a veces viviendo allí, a veces como enviada especial yendo y viniendo. Y desde entonces hasta ahora, una y otra vez, lo que se puede observar en el terreno es la extensión de los asentamientos, la extensión de la ocupación. Se ha más que duplicado la presencia de colonos israelíes en Jerusalén Este y en Cisjordania. Es decir, las palabras van por un lado, y esto es importante, y en las relaciones internacionales hay que tenerlo en cuenta, incluso a la hora de hablar de si Estados Unidos quiere escalada o no en la región, dice que no la quiere, pero hay que fijarse siempre en los hechos, ojo, porque esto nos lo demuestra la historia una y otra vez. Entonces el bla, bla, bla va por un lado, claro, y los hechos van por otro. Esto es importante. Luego, con respecto a cuándo desapareció el pueblo palestino del tablero o de la narrativa, había desaparecido hace mucho. Hace mucho. Décadas. Décadas, pero sobre todo después de la masacre de 2014 en Gaza, más aún. Y con el impulso de los acuerdos a Abraham por parte de Estados Unidos para que Israel firmara acuerdos con los estados árabes, más aún, hasta tal punto que el propio Biden afirmó que los atentados de Hamás del 7 de octubre eran una respuesta a las negociaciones que había y al intento de impulso de cerrar un acuerdo entre Arabia Saudí e Israel a través de los acuerdos de Abraham. Porque, ¿qué suponía todo esto? ¿Y qué supone todo esto? Dejar fuera de la ecuación por completo al pueblo palestino, como si no existiera, como si no hubiera una ocupación ilegal extendiéndose, como si no hubiera anexión ilegal de territorio, como si no hubiera un régimen de apartheid aplastando a millones de palestinos, como si no hubiera una violación sistemática del derecho internacional por parte de Israel. Entonces, ante esa desaparición del pueblo palestino en el relato público, lo que llevamos viendo en los últimos meses es que por primera vez en mucho tiempo las sociedades están viendo al pueblo palestino. Y a pesar de los intentos de Israel por arrinconarlo y dejarlo fuera de la narrativa, incluso hasta el punto de que a la prensa internacional no nos ha dejado entrar en Gaza, no podemos entrar en Gaza, no nos ha pasado nunca, nunca en ningún escenario de estas características, y seguimos sin poder entrar en Gaza. A pesar de eso se ha roto el matrix de la narrativa y hemos visto a las víctimas palestinas, y muchas sociedades las están viendo hasta el punto de que las encuestas, como decíais antes, una y otra vez están indicando que a la gente no le gusta esto, que la mayoría de los votantes del Partido Demócrata en Estados Unidos quieren un alto el fuego inmediato desde hace mucho tiempo, que los jóvenes votantes del Partido Demócrata están en contra del envío de armas a Israel y están en contra de las políticas de Biden de cierre de filas con respecto a Israel. Por terminar, con respecto a la Unión Europea, las herramientas son múltiples y se ha hablado a menudo de ello. El Acuerdo Preferencial Comercial de la Unión Europea con Israel, en su artículo 2, incluye la necesidad de respetar los derechos humanos y vincula la vigencia de ese acuerdo al respeto de los derechos humanos. Eso no está ocurriendo a día de hoy. Vale, podemos decir que como es imposible el consenso en la Unión Europea, no hay manera de suspender ese acuerdo. Bueno, pero los Estados-nación, cada Estado europeo, tiene capacidad de maniobra. Herramientas hay muchas, incluso también en Naciones Unidas. Se puede forzar,
se puede crear un bloque diplomático con fuerza que presione para que ahora en la Asamblea General de Naciones Unidas se contemple la posibilidad de suspender a Israel como miembro hasta que cumpla, hasta que deje violar la ley internacional, como se hizo con la Sudáfrica del apartheid en el pasado. Herramientas, a verlas haylas. Lo que pasa es que vemos como una y otra vez Estados Unidos cierra filas en torno a Israel. Una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que hace. Estados Unidos quería evitar un cuarto veto en el Consejo de Seguridad y no ha podido hacerlo, como decía Naya, y esto es muy importante porque estuvo intentando presionar y operar para que ni siquiera hubiera posibilidad de votar y no pudo evitarlo. Se ha escenificado nuevamente cómo Estados Unidos levanta la mano defendiendo a un Estado que está llevando a cabo una masacre con señales de genocidio, investigado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia. Algo que también es muy importante y que es otra herramienta de presión. Y voy a volver a esto porque me parece que esto es clave. Quiero que hablemos precisamente de la institucionalidad que se supone que todavía debería velar por el respeto de derechos humanos, por el respeto al derecho internacional, a los acuerdos internacionales vinculantes en principio entre diferentes países y cómo, sin embargo, vemos que pese a toda esa estructura que en un momento fue útil, pues vemos que hay mucha impotencia, que no se logra avanzar, pero también hay ciertos avances, como apuntaba Naya, como apunta Olga, es que querían evitar tener que volver a vetar. Hay un momento que quiero poner de la sesión de ayer en la que luego del veto de los Estados Unidos habla precisamente el representante palestino en el Consejo de Seguridad y dice lo que tiene que decir sin palabras. Quiero que escuchemos ese momento y luego hablamos un poco de hasta qué punto se ha acabado o no. Planteo la pregunta, un mundo basado en las reglas que creíamos que operaban. Vamos a verlo. Un momento muy duro, pero que creo que dice mucho de lo que estaba ocurriendo ahí, pero creo que también de mucha gente que, como señalábamos en la mesa, están claros en que quieren un alto al fuego, están claros en que quieren detener todo esto y sienten esa misma impotencia que seguramente sentía el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, en ese momento en que procede un cuarto veto para que sea Palestina un Estado en pleno derecho en Naciones Unidas. ¿Cómo valorar estas reglas en ese supuesto mundo que teníamos donde las reglas y la institucionalidad significaban algo, ¿no? Manu, luego Alejandro. Bueno, yo creo que esas reglas que supuestamente regían la política internacional fueron el resultado de la hegemonía de Estados Unidos a nivel global y en el momento en el que esa hegemonía declina, que es el proceso en el que estamos, ¿no? Y estamos en un proceso, digamos, de desglobalización y de vuelta a una confrontación de bloques geopolíticos, es decir, a una vuelta, digamos, a un marco de Guerra Fría, bueno, pues ahí es donde esas reglas saltan por los aires, porque esas reglas no eran el resultado genuino de un consenso internacional ni nada, sino, bueno, pues las reglas impuestas por el hegemón, ¿no? Y por el imperio, en el momento en el que empieza a declinar, pues esas reglas empiezan a ser cuestionadas por otros actores, empiezan a saltar por los aires, como está sucediendo, ¿no? Creo que ese es el momento en el que estamos. Y si me permites, o sea, recogiendo algo que decía también antes Olga, ¿no? De, bueno, que una cosa es el bla, bla, bla y otra cosa son los hechos en relación a la cuestión de los dos estados. Y algo que decía también Naya, que es que cuando Estados Unidos habla del Estado palestino, en el mejor de los casos se refiere a un Bantustán dentro del propio dominio israelí, ¿no? Yo creo que meter al pueblo palestino en la ecuación, ¿no? Estamos diciendo que el pueblo palestino está fuera, también implica atender a cuál es la agenda del pueblo palestino. Y fijarnos en de quién es la retórica de los dos estados. La retórica de los dos estados es la retórica de Estados Unidos, es la retórica de Inglaterra, es la retórica de Francia, es la retórica que se lleva décadas hablando, mientras sobre el terreno, mediante hechos consumados por parte del Estado de Israel, se hace inviable un Estado palestino más allá de un Bantustán dentro de Israel, se extienden los asentamientos, se disuelven las fronteras y se hace, insisto, inviable en la práctica, de facto, la existencia de un Estado palestino. Si atendemos, hablemos de encuestas también dentro de Palestina. Las encuestas que se han hecho desde el 7 de octubre lo que dicen es que el 90% de la población palestina no quiere a la Autoridad Nacional Palestina y pide la dimisión de Mahmoud Abbas, al tiempo que ha aumentado el apoyo drásticamente a Hamás, ¿vale? La agenda del pueblo palestino es la de la insurrección, es la de la revolución, digamos, es la del fin del apartheid.
es la del el derribo del muro de Gaza y de los muros de Cisjordania, es la de, digamos, derechos políticos e igualdad para todos los habitantes de ese territorio. Yo creo que hay que cambiar el marco definitivamente, comprender que la retórica de los dos estados es una falsa retórica y es la retórica del statu quo, es la retórica de los enemigos del pueblo palestino, no la del pueblo palestino. Y tomarse en serio que en el centro tiene que estar el pueblo palestino implica comprender cuál es la agenda real de ese pueblo y quizá cambiar el marco y exigir que lo que hay que hacer es poner fin al apartheid, poner fin a la ocupación ilegal, derechos políticos e igualdad para todos los habitantes entre el mar y el río Jordán, ¿no?, como se suele decir, y abandonar, digamos, una falsa retórica que lo que hace es reforzar un statu quo que va reduciendo y llevando una limpieza étnica en la región de la vida palestina. Alejandro. Sí, Manu, pero cogiendo esto, realmente es que ya hay bantustanes en Cisjordania, ¿no? Es lo que entendemos por el régimen de apartheid, ya hay una diferencia de trato, unas leyes distintas, por supuesto, discriminación entre los ciudadanos israelíes, que además se intenta asociar a la ciudadanía judía con lo que es un ciudadano árabe israelí y, por supuesto, con los palestinos de los territorios ocupados. En eso consiste precisamente los bantustanes. Lo que estamos viendo en Naciones Unidas, eso está zanjado en el momento en el que depende de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos va a impedir lo que perjudique los intereses de Israel, con lo cual la vía de las Naciones Unidas existe, pero esas normas del mundo de las que estamos hablando no es que se estén deteriorando, es que nunca han funcionado, siempre han sido arbitrarias al interés del hegemón de turno. Siempre había muchísimos titulares criticando que China y Rusia vetaban resoluciones que no eran favorables a Estados Unidos y a Occidente. Bueno, pues vemos que ahora lo hace Estados Unidos y así va a seguir siendo. Entonces, si vemos que está descartada esa vía y cuando se hacen acuerdos como el que traía Olga, que era muy interesante, el acuerdo de Oslo es interesantísimo, nos encontramos con que la evolución en los acuerdos de Abraham es directamente de hechos consumados, de dar por hecho que ya los palestinos no están, ¿no?, que van a estar bajo ocupación permanente, que no le importa a los pueblos árabes como condición para normalizar las relaciones con Israel y por lo tanto los acuerdos de Oslo son papel mojado, porque el propio Benjamin Netanyahu y sus socios, tanto de oposición como del gobierno, están pidiendo mucha mayor beligerancia y ruptura con los acuerdos de Oslo. Si vemos que ni siquiera unos acuerdos firmados por Israel sirven, es que las normas del mundo valen para unos sí y para otros no. De hecho, esos acuerdos marcan diferentes zonas de administración civil o militar, pero no marcan que se pueda uno anexionar ilegalmente Cisjordania, como han hecho de iure al darle a Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas, la autoridad civil de Cisjordania, o cuando se anexionaron los Altos del Golán, o cuando se dio la capitalidad a Jerusalén. Y todo esto Joe Biden, por mucho que hablamos de que ocurrió en la época de Donald Trump, Joe Biden lo ha mantenido, incluso lo ha profundizado en algunos casos. Entonces estamos viendo que ni siquiera una posible salida del gobierno estadounidense, ¿no?, con Palestina en la ONU o con sanciones o con cualquier tipo de ruptura de la que estemos hablando, daría de sí un cambio si no se fuerza a Israel a hacerlo, porque ya existe algo como es la Autoridad Nacional Palestina. ¿De qué vale que esta autoridad entre en la ONU si no van a cambiar las realidades sobre el terreno? La Autoridad Nacional Palestina, ¿qué legitimidad tiene? Para tener un representante en la ONU, por supuesto es importante, no voy a decir que no lo sea, pero si no tiene capacidad de control en el terreno y lo que se hace es más papel mojado, esto reincide en los hechos consumados. Voy contigo, Naya, un poco al hilo de lo que estamos comentando y de esta suerte de momento en el que el mundo basado en ciertas reglas también parece que se desmorona, al menos de facto, según lo que vemos en los últimos meses. Sí, el orden internacional basado en reglas que tantas veces nos repiten, concretamente las reglas de Estados Unidos y Estados Unidos como hegemón, quizá en vías de perder parte de su hegemonía, intenta mantener tanto esa posición como esas reglas. Estamos viendo que están cayendo muchos muros. Cristiana Manpur decía el otro día que no había periodistas en Gaza. No hay periodistas occidentales, pero sí que hay periodistas palestinos que están pagando con sus vidas para que desde el exterior podamos ver lo que les está ocurriendo. Ese muro se ha caído y las poblaciones del mundo están viendo prácticamente en tiempo real lo que está sucediendo
en Gaza. Eso contrasta con, por ejemplo, las declaraciones de John Kirby, portavoz del Pentágono, que una semana sí y una semana también insiste en que Estados Unidos no tiene constancia de crímenes de guerra. Y los estamos viendo prácticamente en directo. Sabemos que Estados Unidos no podría técnicamente mantener su asistencia militar a sabiendas de que se están cometiendo crímenes de guerra. ¿Cómo consigue hacer perdurar esta situación? Directamente negando los hechos. En el pasado había sido mucho más sencillo porque no teníamos tanta información. Actualmente estamos viendo todo lo que está ocurriendo y esos hechos están siendo percibidos no solo por las poblaciones, quizá en Europa había más afinidad con el pueblo palestino, también en Estados Unidos, y están cambiando las tornas, especialmente en la población más joven. Ayer mismo la Universidad de Columbia llamó a la policía de Nueva York para retirar una protesta totalmente pacífica a favor del pueblo palestino. Todo eso molesta al establishment de Estados Unidos, que intenta mantener el statu quo en el que Israel siempre es la víctima y Estados Unidos tiene que defender a su principal aliado en Oriente Medio. Por el momento, esa es la idea de Estados Unidos, mantener su hegemonía, mantener esas normas que valen para unos y no valen para otros. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas llamó al alto el fuego hace unas semanas. Al día siguiente, Estados Unidos comenzó a decir públicamente que esa resolución no era vinculante. Si no son vinculantes las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿en qué orden internacional basado en reglas estamos viviendo y de qué reglas nos están intentando convencer de que tenemos? Estoy porque me parece importante pues pensar en las reglas, pero también pensamos en ese otro lado, lo comentaba Naya, ha salido también en la mesa, las resistencias sociales que están habiendo, que de todas maneras, un poco lo decía Olga en clave contra la narrativa oficial, hay ahora muchísima gente a nivel mundial que se está movilizando y que está poniendo a Palestina en el centro de su propia acción política, no solamente del debate público. Esto es muy importante, por cierto, recordando siempre que hay manifestaciones en España sábado y domingo. Pues al hilo de eso quisiera que pensemos ahora en Israel, porque también ha habido movilizaciones dentro de Israel, muchísimas en contra del gobierno, y quiero pensar que eso también los pone en una situación de cierta debilidad, o los agrieta por lo menos un poco. Entonces, ¿hasta qué punto? ¿Cuál es la situación ahora mismo en Israel? ¿Es esto esperanzador? ¿No lo es? ¿Esas movilizaciones podrían llevar a derrumbar el gobierno y esto significaría algo de cara a lo que estamos viviendo? ¿O por el contrario, tampoco es suficiente? ¿En esto somos optimistas o pesimistas? Manu. Yo, por desgracia, en eso soy pesimista. Yo pienso que los datos están ahí, que la parte de la población israelí, digamos, que no comparte la ofensiva militar contra Gaza es minoritaria, es muy minoritaria, según los datos. Digamos, no hay que engañarse en eso, yo creo. Hay, obviamente, una oposición interna a Netanyahu, pero no quizá en las claves que nos gustaría que fueran. Pienso que el fin de este escenario seguramente no va a llegar, o a mí me cuesta mucho ver que pueda llegar por un cambio interno en el poder israelí o porque haya una mayoría, digamos, no sé cómo decir, anticolonial que se exprese dentro de Israel. Pienso que, bueno, esto es una población ya sometida durante muchas décadas a la propaganda colonial, a la paranoia existencial y a todo ese discurso, ¿no? de que Israel pelea existencialmente por su existencia, de que todos sus vecinos quieren eliminar la vida judía en Israel, etcétera. Pienso que eso, bueno, que una población colona, digamos, y sometida a esa propaganda durante tantas décadas se acaba convirtiendo en lo que es, y pienso que la vía para bueno, cambiar el escenario en la región y en el territorio palestino va a venir más de la propia rebelión del pueblo palestino, por un lado, y de la presión internacional y de la pérdida de apoyos y de alianzas de Israel, de tal manera que no pueda sostener más ese proyecto colonial. Creo, y también recogiendo lo que decía antes, que el ejemplo es Sudáfrica, con todas las distancias que se quieran salvar, pero el ejemplo es el proceso sudafricano, que no derivó sí derivó en eso inicialmente, pero después también se demostró que eso no era la agenda adecuada, ¿no? De la creación de bantustanes para la población negra.
el proceso sudafricano culminó en un único Estado democrático, con todos sus límites y defectos que se quieran, pero en un único Estado democrático y igualitario sobre el papel, no con una supremacía blanca, no con una supremacía etnorreligiosa, como es el caso del Estado de Israel y de la construcción también reciente del Estado de Israel por parte de la derecha sionista, ¿no? Como Estado judío. Bueno, pienso que el ejemplo sudafricano también en lo que tuvo que ver con la pérdida del apoyo internacional, también bueno, con lo que respecto a la propia evolución de la Unión Soviética, etcétera, ahí es donde se ve la manera en la que pueden cambiar las cosas aquí. Desgraciadamente creo que no va a ser porque de repente haya una mayoría de la población israelí que se haga antisionista. Olga. Con respecto a la población israelí, bueno, lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, hay voces israelíes minoritarias que hablan de cómo el racismo contra la población palestina y la deshumanización es inoculado a través de la propia educación israelí desde la tierna infancia. Nurit Peled, académica israelí, que está en contra de la ocupación israelí, lo ha dicho en muchas ocasiones, ¿no? Nos educan en el trauma perpetuo para pensar que toda la población palestina quiere nuestro aniquilamiento. Entonces, en estos momentos hay otras voces israelíes, pacifistas, siempre minoritarias, que destacan cómo en la actualidad es una realidad que solo hay 3 o 4 parlamentarios que realmente están defendiendo la posibilidad de una paz y lo que conlleva llegar a esa paz y buscarla, ¿no? Esta es la realidad en estos momentos en Israel. O sea, se necesitaría una desradicalización absoluta de esta atmósfera que está impregnada de un lavado de cerebro que afecta a grandes bolsas de población en estos momentos. Es algo muy serio. En ese sentido es muy interesante escuchar voces judías internacionales, como Voces Judías por la Paz en Estados Unidos, que es una agrupación que está diciendo no en mi nombre, como diversas voces también intelectuales, desde la judía rusa estadounidense Masha Gessen, premio Hannah Arendt, hasta Naomi Klein, que también es judía, Noam Chomsky, que también es judío, el propio oscarizado Jonathan Glazer, que este año, que es judío británico, que este año al recoger su premio dijo que se niega a ser secuestrado, a que su judaísmo y el holocausto sean secuestrados por la ocupación, y por lo tanto todos ellos han sido tachados de antisemitismo, ¿no? Y de ser antisemitas. El Tribunal Penal Internacional, cuando en 2021 abrió y aceptó a trámite una denuncia por la ocupación ilegal israelí, fue tachado de antisemita por el propio Netanyahu. La Corte Internacional de Justicia en enero ha sido tachada de antisemita cuando admitió a trámite la denuncia por genocidio. Francesca Albanesa, relatora de Naciones Unidas, cuando el otro día hace público su informe Anatomía de un genocidio, es tachada de antisemitismo. Entonces, una y otra vez se está tergiversando algo tan serio como el antisemitismo, que es algo que existe, que es real, y se está usando como arma arrojadiza contra defensores de derechos humanos, incluso contra instituciones internacionales defensoras de los derechos humanos y del derecho internacional, lo cual es muy grave para los derechos humanos de todo el mundo, para los derechos de la población palestina, pero también para la comunidad judía, porque hace daño a la propia lucha contra el antisemitismo real. Esto por un lado. Por otro, rápidamente, que antes no pude contestar a la pregunta anterior, hoy publicaba una entrevista que le hice a un abogado palestino, Ahmed Abodul, que en estos momentos vive en La Haya, es de Gaza, salió hace 8 años, ha perdido a 82 miembros de su familia. Y él forma parte de un equipo legal que en los últimos meses ha presentado demandas en varios países europeos, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, contra el envío de armas a Israel y contra esas políticas que una y otra vez cierran filas y defienden esas políticas israelíes que están violando el derecho internacional. Y él hacía la siguiente reflexión. Bueno, sí, nos han vendido un derecho internacional que se suponía que era para todos, pero no, era solo para Occidente, no para el sur global. Y lo que estamos viendo es que el sur global nos estamos rebelando, porque además somos conscientes que más allá de los palestinos, después de los palestinos, los siguientes podemos ser nosotros, sobre todo los que pertenecemos al sur global. Y en este sentido, y con esto termino, me pareció muy interesante unas palabras que pronunció anoche en el seno de Naciones Unidas una de las integrantes de la misión palestina en la ONU, que es una chica muy joven, que siempre dice cosas interesantes, Lurin Sayegh, que decía: la arquitectura multilateral se construyó en paralelo con nuestro despojo, limpieza étnica y eventual exclusión. En realidad no estaba destinada a nosotros, pero lo estamos haciendo nuestro. Generación tras generación persistimos y continuaremos persistiendo hasta que consigamos ser un miembro más de Naciones Unidas. Es decir, como decías tú, el andamiaje construido tras la Segunda Guerra Mundial, que se creó para preservar la paz,
para garantizar los derechos humanos, ha tenido desde el inicio un doble rasero y en estos momentos oscuros, los que estamos viendo cómo la impunidad diluye las líneas rojas del derecho internacional, al mismo tiempo existe la posibilidad de darle la vuelta y de plantear otros modos de operar con el derecho internacional para garantizar el respeto de los derechos humanos de todos y no solo de Occidente. No es casual que de hecho sea el sur global el que está queriendo mantener ese derecho internacional, forzarlo a ser real de todos y de todas. La demanda de Sudáfrica, las reacciones en América Latina, sobre todo en Sudamérica. O sea, creo que todo eso también nos habla de este momento en el que el sur global, pues, y yo ahí me siento muy, muy orgullosa de ello, está queriendo dar una muestra de lo que en verdad se debería hacer con dignidad, con decencia y con valentía, por supuesto, Alejandro. Sí, de hecho la respuesta más contundente vino de Bolivia, ¿no? Es una cuestión que hay que recordar. Hablabais, por ejemplo, de presión externa, pero también de presión interna. Yo quiero recordar que hace un año, más o menos por estas fechas, estábamos hablando de una reforma judicial en Israel que el presidente israelí decía que podía acabar en una guerra civil porque estaba enfrentando... Sí, pero perdóname que te interrumpa, ahí no entraba en la ecuación ni los palestinos ni la ocupación ilegal, era una cosa totalmente interna. Claro, no, lo quiero traer a colación porque lo que señalo es la fragilidad de la sociedad política israelí y que en este contexto actual, ahí es donde quiero ir, si hablábamos de derrocar, por ejemplo, al gobierno de Netanyahu, lo que nos encontramos es como demoscópicamente hay sectores dentro de las encuestas que nos muestran que tanto en la oposición como en el gobierno actual son mucho más beligerantes porque Netanyahu, por lo comprometido que está su situación ante Estados Unidos, que depende de los socios más radicales vinculados a los colonos de Cisjordania, quieren una guerra en mayor intensidad y en mayor velocidad. Y esto lo encontramos, ¿no? Si hay algunos reportes en prensa israelí, por profundizar un poco más, de cómo la relación del primer ministro está rota con su ministro de Defensa, Yoav Gallant. No se hablan. Claro, incluso interrumpe prácticamente los gabinetes de guerra para que puedan continuar con normalidad. Y a este perfil lo intentó expulsar del gabinete el año pasado por esta crisis, ¿no? Lo ha mantenido en ese equilibrio que comento que es tan frágil, pero actualmente es muy complicado saber si el gobierno podría continuar con este partido, con este primer ministro, si buscarían otro perfil del Likud para suceder a Netanyahu y ganar esta coalición, o hay que apostar por otros perfiles. Estamos hablando de mezclar a liberales con laboristas, con la lista árabe, con derecha secular y con centristas, que no tienen nada de moderados, pero bueno, es como se articulan, todo en un gabinete anti-Netanyahu, como ya ocurrió en el pasado y que fue un fracaso por las disputas internas, en un contexto en el que, como digo, habría árabes de guerra contra los palestinos, ¿no? de masacres constantes, y esto es muy complejo de sostener sin el Likud políticamente y perfiles como Yoav Gallant, Benny Gantz, Gadi Eisenkot, que son perfiles muy beligerantes. O, por ejemplo, Avigdor Lieberman, que es uno de los perfiles vinculados a los rusos israelíes, que está en la oposición porque Netanyahu está en el gobierno, pero es que si se va Netanyahu y entra este señor con Benny Gantz o con Yoav Gallant, nos encontramos con una situación casi más dramática para la situación palestina que la que habría o este año o con la aritmética del año anterior. Entonces, esto no va solamente de una persona, sino de todo un régimen y el andamiaje y las diferencias que hay ahora entre los sionistas más liberales, por meterlos en un saco, y los revisionistas de ese sionismo que quieren ampliarse a toda Cisjordania, quieren una limpieza étnica explícita en Gaza, porque lo dicen los vinculados a Cisjordania, y quieren una guerra contra sus rivales en Oriente Medio. Voy contigo, Naya, un poco en la misma línea. Tal parece que a la interna de Israel poco que pensar, poco que esperar y, como planteaba también Alejandro, un escenario más bien complejo de todo un régimen, como lo señalaba. ¿Cómo lo valoras tú? Sí, Netanyahu ha querido ser rehén de esas alas más radicales, de esa derecha ultra radical israelí, sionista, revisionista. ¿Y es sostenible ese gobierno? Posiblemente lo sea en este contexto de guerra. Y tenemos que tener en cuenta otro factor que no hemos introducido todavía, que es qué puede pasar en noviembre. Estamos viendo el apoyo básicamente incondicional de Joe Biden a Israel en su guerra contra los palestinos de Gaza. En caso de victoria de Donald Trump,
es de esperar que ese apoyo se mantenga, pero si recordamos la composición de la administración Trump, veíamos a toda una serie de halcones pro-iraníes que van a ser mucho más beligerantes, no solo en el aspecto más local, en la cuestión de Gaza, de los territorios palestinos ocupados, sino también en esa imagen más grande de lo que es todo Oriente Próximo, especialmente en la relación Israel-Irán. Ese es un factor muy a tener en cuenta que creo que entra dentro de los cálculos de Benjamin Netanyahu. Habrá que seguir muy pendiente de esto porque también es verdad que hay actualizaciones constantemente y lo cierto es que bueno, no suelen ser muy positivas, pero llegando al final del programa quiero pedir perspectivas, al menos, si no esperanzadoras optimistas, por lo menos que intenten trazar lo que se viene, una suerte de hoja de ruta, si acaso eso es posible, pero pensando en esto, en perspectivas, en estas conclusiones finales, el minuto final al que siempre llegamos al terminar el programa, ¿qué perspectivas podemos abrir a partir de lo que estamos viendo que ocurre? Y excediendo también solamente el marco en la Franja de Gaza, porque estamos hablando ya de una cuestión completamente regional, ¿no? Bueno, volviendo al principio, creo que el factor diferencial es la movilización popular, es la irrupción de la ciudadanía y de los pueblos en el centro del asunto. Si hay algo que podemos pensar que está modulando la posición del propio gobierno de Biden, al menos en cuanto a gestos y declaraciones, es la movilización popular en Estados Unidos, también de mucha comunidad judía, con movilizaciones sin precedentes en Nueva York, por ejemplo, y ese es el factor que puede frenar esta deriva. No va a ser por el reconocimiento retórico en la ONU del Estado palestino, se ha vuelto a demostrar. En España, Pedro Sánchez y el PSOE llevan 15 años diciendo que van a reconocer el Estado palestino y mientras ya hemos visto lo que ha seguido sucediendo, por lo tanto yo creo que la ciudadanía y los pueblos tienen que protagonizar una verdadera rebelión popular contra la guerra para poner pie en pared ante esta deriva y que ese es el único factor que realmente puede marcar la diferencia. Olga. Estamos viendo un momento orwelliano en el que vemos que Biden y Estados Unidos dice sí queremos un Estado palestino, pero lo bloqueamos. Queremos una desescalada, pero enviamos más armas a Israel. No queremos una masacre, pero facilitamos la continuidad de la masacre y de la ocupación ilegal. Ante todo esto vemos como en esta última semana, por cierto, ha habido nuevas matanzas de muchos niños en Gaza y ha pasado absolutamente desapercibido. La solución es no dejar de hablar de Gaza, la narrativa y el relato es importantísimo e insisto, como ya decía antes, que ha habido cambios con respecto a otras veces, hay una sociedad, unas sociedades y una ciudadanía despierta, hay una juventud a la que nada de lo humano le es ajeno y que puede dar la vuelta a este momento de impunidad, teniendo en cuenta que un alto al fuego inmediato es algo que puede cambiar las cosas, que todo esto se podía haber evitado y que también se puede evitar una escalada mayor. Decía Naomi Klein, y con esto termino, que estamos ante una especie de genocidio ambiental, ¿no? De ruido de fondo, equiparándolo con la película de La zona de interés de Jonathan Glazer, y decía también que estamos ante un momento único e inédito, en que vemos cómo los dirigentes e incluso las oposiciones políticas están de acuerdo. Con respecto a Israel, no hay grandes diferencias en estos momentos entre Trump y Biden, tampoco entre el primer ministro británico y la oposición laborista en Reino Unido, ojo, tampoco entre Macron y Le Pen, tampoco en Italia entre Meloni y la izquierda italiana, y sin embargo en todos esos países las encuestas dicen que hay grandes masas de población en contra de las políticas de sus dirigentes de cierre de filas en favor de Israel. Esta es la esperanza y eso es lo que se tiene que ir desarrollando y fortaleciendo. Alejandro. Sí, ese es el punto, ¿no? Lo que estamos viendo es que hay sociedades donde hay rechazo abierto y calificándolo en muchas encuestas, incluso en las bases del gobierno de Biden, de genocidio, ¿no? Es que se habla en esos términos en sociedades occidentales. Eso es un punto cualitativo distinto. Y nos estamos encontrando con que los gobiernos están dando un apoyo incluso más feroz que algunos de los gobiernos de extrema derecha que puedan haberles precedido. Estoy pensando directamente en cómo Joe Biden ha mantenido y profundizado las dinámicas de Donald Trump en algunos casos, ¿no? Que hay quien señala
que es el presidente demócrata más sionista de la historia que se puede haber encontrado en Estados Unidos. Y lo que nos vemos es ante unas disidencias de pega en la política en Occidente, prácticamente, en la que se habla solo de un reconocimiento de algo que ya existe para que pueda tener acceso a la institucionalidad internacional, pero que no cambie la realidad sobre el terreno, y eso es lo que de verdad demandan esas movilizaciones sociales. Naya. Bueno, por ir cerrando, vamos un poco al aspecto más humano. La guerra no es un mapa en el que colocamos las posiciones de los distintos ejércitos. La guerra es, por ejemplo, que Naciones Unidas nos diga que han muerto 6.000 madres y que 19.000 menores han quedado huérfanas y huérfanos en un lugar que está completamente destruido y en el que se está impidiendo el paso real a la ayuda humanitaria. Los países europeos nos hablan ahora de cómo ha mejorado la situación. La ONU nos dice que sí, que están pasando más camiones, pero que esos camiones no van llenos. La población palestina no está obteniendo lo que necesita, el mínimo necesario para vivir. La obligación de la ciudadanía, la obligación de los medios de comunicación es seguir hablando de Gaza, hacerlo en tiempo real, hacerlo ahora que la situación es tan dramática, pero seguir haciéndolo en el futuro, en el momento en el que, cuando sea, consiga haber un alto el fuego, porque la ocupación se va a seguir manteniendo y la situación va a seguir siendo absolutamente dramática. Alejandro, Olga y Manu, muchísimas gracias por haber estado con nosotras y compartir estas reflexiones, ponerlas en común. Como decía Naya, hay que seguir hablando de Gaza, y para seguir haciéndolo, para seguir teniendo programas así que debaten a fondo de estos temas tan importantes en estos tiempos, pues los necesitamos y las necesitamos a ustedes. No olviden entrar en canalred.tv y darle a suscribir. Nos vemos el próximo viernes. ¿Sabes qué significa Comanche? Enemigos para siempre. ¿Enemigos de quién?